¿Te has preguntado alguna vez si Dios está hablándote? ¿Cómo saber si esas sensaciones en tu corazón o esos momentos que parecen más que coincidencias son su voz? En Juan 10:27, Jesús nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo no solo es una promesa, sino una invitación a aprender a discernir cómo Dios se comunica contigo. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios habla a través de sueños, visiones e incluso susurros sutiles en el alma. Hoy te mostraremos cómo identificar esas señales únicas que demuestran que Dios está presente en tu vida. Si alguna vez te has sentido guiado por algo más grande que tú mismo, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo reconocer la voz de Dios y hallar paz en su guía? ¿Alguna vez has sentido una paz que no puedes explicar, incluso en medio de la dificultad más abrumadora? Esa sensación que no se ajusta a la lógica, esa calma que parece rodearte como si una mano invisible estuviera cubriéndote, puede ser una de las señales más claras de que Dios está hablándote. No siempre lo hace con palabras audibles o eventos espectaculares. A veces, su voz se manifiesta en ese momento de tranquilidad inexplicable que desafía las circunstancias. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo no es solo un consuelo, es una promesa activa de lo que ocurre cuando su presencia está cerca, aunque no lo reconozcamos de inmediato. La paz que Dios da no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. En el Evangelio, según Marcos, encontramos un relato poderoso que ilustra esta verdad. Los discípulos estaban en medio de una tormenta feroz. El viento aullaba, las olas amenazaban con hundir la barca, y ellos, experimentados pescadores, se llenaron de terror. Pero Jesús, dormido en la popa, fue despertado por sus gritos de miedo. En ese momento, él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: silencio, cálmate. Marcos 4:39. Al instante, todo quedó en calma. Esa escena no solo nos muestra el poder absoluto de Cristo sobre la naturaleza, sino que revela algo más profundo: su capacidad para traer paz donde parece imposible. A veces, esa tormenta no es externa, sino interna, y cuando dejamos que Él tome el control, encontramos una serenidad que nada ni nadie más puede ofrecer. Pero, ¿cómo reconocer esta paz como una señal de que Dios está hablando? La respuesta está en mirar hacia adentro. Cuando enfrentamos pruebas, nuestras emociones naturales nos llevan a la ansiedad, el miedo o la desesperación. Sin embargo, la paz de Dios no se basa en lo que sentimos, sino en lo que creemos. Es una respuesta a su presencia y su promesa de que nunca nos dejará. En Isaías 26:3 encontramos otra confirmación: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí, la clave está en la confianza. Esa paz que desafía las circunstancias no viene de nosotros, sino de saber que Él tiene el control. Recuerdo la historia de una madre que enfrentaba la pérdida de su empleo justo cuando su hijo enfermó gravemente. Su vida parecía estar cayéndose a pedazos. La incertidumbre económica y la preocupación por la salud de su pequeño deberían haberla llevado al borde del colapso. Sin embargo, ella describía un sentimiento extraño e inexplicable. No puedo explicar por qué, pero sentía que todo estaría bien. No había garantía de que las cosas mejorarían pronto, pero esa paz persistente la sostenía como un recordatorio constante de que Dios estaba con ella, incluso en la oscuridad. Esa misma paz se refleja en la vida del rey David. A lo largo de los Salmos encontramos sus luchas, miedos y dudas, pero también su fe en que Dios era su refugio. En el Salmo 23:4, David escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este pasaje no promete la ausencia de dificultades, sino la certeza de que la presencia de Dios en nuestras vidas puede transformar incluso los momentos más aterradores en espacios de consuelo y esperanza. Pero hay algo crucial que debemos entender sobre esta paz. No siempre llega de manera inmediata. A veces la sentimos solo después de rendirnos por completo a su voluntad. El apóstol Pablo, quien escribió sobre la paz de Dios desde una prisión romana, no la experimentó sin lucha. Antes de abrazar la gracia de Cristo, Pablo perseguía a los cristianos con fervor, convencido de que estaba sirviendo a Dios. Fue en el camino a Damasco donde su vida cambió para siempre. En medio de la confusión de ser cegado por una luz celestial y confrontado por la voz de Jesús, Pablo comenzó a experimentar una transformación que lo llevaría a encontrar una paz duradera, incluso en las circunstancias más adversas. Esa paz transformadora no está reservada solo para los grandes personajes de la Biblia. Está disponible para todos nosotros, si aprendemos a buscarla. Jeremías 29:13 lo expresa claramente. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Buscar a Dios no significa necesariamente pasar horas en oración o lectura bíblica, aunque estas son prácticas esenciales. También puede ser un simple acto de detenernos en medio de nuestra ansiedad, respirar profundamente y decir, Señor, confío en ti. En esos momentos de entrega podemos comenzar a sentir cómo su paz invade nuestro ser. Un ejemplo de esta verdad lo encontramos en la vida de una mujer que enfrentaba una cirugía delicada. Los médicos le advirtieron sobre los riesgos y aunque la lógica le decía que debía estar aterrada, ella describe haber sentido una calma abrumadora el día del procedimiento. Mientras esperaba en la sala de operaciones, recordó el Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen de estar protegida bajo las alas de Dios le dio la certeza de que, independientemente del resultado, su plan era perfecto. La paz de Dios también tiene el poder de impactar a quienes nos rodean. Cuando experimentamos esta tranquilidad sobrenatural, a menudo se vierte en un testimonio vivo para otros. En el libro de Hechos vemos cómo Pablo y Silas, encarcelados injustamente, cantaban himnos y oraban a medianoche. A pesar de estar en cadenas, su actitud de alabanza impactó a los demás prisioneros y al carcelero, quien finalmente preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Este evento nos muestra que la paz de Dios no solo transforma nuestras vidas, sino que también puede ser un faro de esperanza para quienes nos observan. Sin embargo, es importante recordar que esta paz no es una ausencia de problemas. A menudo, Dios permite que enfrentemos desafíos precisamente para que aprendamos a depender más de Él. En Romanos 5:3-5, el apóstol Pablo nos enseña que nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Esta esperanza, anclada en la certeza del amor de Dios, es lo que nos permite experimentar su paz en medio del caos. Cuando te enfrentes a momentos de incertidumbre, recuerda que esa paz que buscas no se encuentra en soluciones humanas o en el control de las circunstancias. Está en rendirte a la soberanía de Dios, confiando en que Él está trabajando, incluso cuando no lo entiendes. A veces, su paz llega como un susurro en la quietud de tu corazón, otras como un recordatorio a través de una canción, un versículo o el apoyo de un ser querido, pero siempre está ahí, esperando a que abras tu corazón para recibirla. Así como los discípulos en la tormenta tuvieron que acudir a Jesús, nosotros también debemos aprender a buscar su presencia cuando la vida se torna abrumadora.
No importa cuán fuerte sea el viento o cuán altas sean las olas, su voz sigue teniendo el poder de traer calma. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento no solo es una señal de que Dios está hablándote, es una invitación a confiar más en Él y a experimentar su amor de una manera más profunda. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y dejar que su paz llene cada rincón de tu ser? A veces, lo que parece una simple coincidencia es, en realidad, una de las formas más sutiles pero poderosas en las que Dios se comunica con nosotros. Estos momentos inesperados, cuando las piezas encajan de manera perfecta y sorprendente, a menudo son una evidencia tangible de que su mano está guiando nuestros pasos. La Biblia nos recuerda en Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esta verdad no solo nos revela el control absoluto de Dios sobre nuestras vidas, sino que también nos invita a abrir los ojos espirituales para reconocer su obra, incluso en los detalles más pequeños. La idea de las diosidencias, como algunos las llaman, no es nueva. Desde los tiempos bíblicos podemos observar cómo el plan de Dios se despliega de maneras que desafían toda lógica humana. Consideremos la historia de Ruth, quien decidió acompañar a su suegra Noemí a Belén, a pesar de las dificultades que esto implicaba. La Biblia nos dice que Ruth salió a espigar en el campo detrás de los segadores y por casualidad llegó al campo de Booz. Ruth 2:3. Esa casualidad marcó el inicio de un plan divino mucho mayor. No solo garantizó la provisión para Ruth y Noemí, sino que también resultó en la unión de Ruth con Booz, que a su vez condujo al linaje del rey David y eventualmente a Jesucristo. ¿Cómo puede algo tan significativo ser una simple coincidencia? Este relato nos muestra que nada en nuestras vidas está fuera del alcance de su diseño. Es común que al experimentar estos momentos los atribuyamos a la suerte o al azar, pero el creyente sabe que detrás de cada encuentro, cada puerta que se abre y cada evento aparentemente fortuito, hay un propósito divino. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Estas palabras no solo son un recordatorio de su bondad, sino también una invitación a confiar en que todo lo que ocurre está alineado con su voluntad perfecta. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios utiliza estas coincidencias para hablar a su pueblo y guiar sus vidas. Pensemos en la historia de José, el hijo de Jacob. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Lo que parecía un acto cruel y sin sentido, con el tiempo se reveló como una pieza fundamental en el plan de Dios para salvar vidas. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Este versículo encapsula cómo Dios transforma las circunstancias aparentemente negativas en oportunidades para cumplir su propósito. Sin embargo, estas intervenciones divinas no siempre son obvias. A menudo requieren que estemos atentos, buscando su mano en los eventos cotidianos. En el Salmo 37:23 leemos: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su camino. Esto implica que cuando caminamos en obediencia y fe, podemos confiar en que cada giro inesperado y cada coincidencia está siendo dirigido por Él. La clave está en desarrollar un corazón dispuesto a discernir su obra, incluso en los detalles que otros podrían pasar por alto. La vida del apóstol Pablo también ofrece un poderoso ejemplo de cómo Dios dirige nuestros pasos de manera inesperada. Durante sus viajes misioneros, Pablo planeaba ir a ciertos lugares para predicar el Evangelio, pero en más de una ocasión, el Espíritu Santo lo detuvo y lo redirigió. En Hechos 16,
leemos cómo Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Este cambio de planes no solo llevó el mensaje de salvación a una región que lo necesitaba desesperadamente, sino que también estableció una de las primeras iglesias cristianas en Europa. Lo que parecía una interrupción fue, en realidad, una parte esencial del plan de Dios. Es importante destacar que estas coincidencias no siempre llegan como grandes revelaciones o eventos transformadores. A veces se manifiestan en detalles simples, como una conversación inesperada o una oportunidad que parece surgir de la nada. En estos momentos, nuestra fe juega un papel crucial. Hebreos 11:1 nos recuerda: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Reconocer la mano de Dios en las coincidencias requiere una fe que trascienda lo visible y confíe en su soberanía. Un ejemplo bíblico que destaca esta verdad es el de Esther, una joven judía que se convirtió en reina en un momento crucial para su pueblo. Aunque la historia no menciona directamente a Dios, su mano es evidente en cada detalle, desde el hecho de que Esther fuera elegida reina hasta el momento en que tuvo el valor de interceder ante el rey por la salvación de los judíos. Todo encajó de manera perfecta para cumplir su propósito. En Esther 4:14, su primo Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Este relato nos muestra que incluso cuando no vemos su mano claramente, Dios está obrando en los detalles. El papel de la obediencia es crucial. Cuando reconocemos estas coincidencias como señales divinas, a menudo Dios utiliza estos momentos para llamarnos a actuar, ya sea tomando un nuevo rumbo, ayudando a alguien en necesidad o simplemente confiando más profundamente en su plan. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, nos muestra cómo un encuentro aparentemente casual en el camino se convirtió en una oportunidad para demostrar el amor de Dios en acción. Lucas 10:25-37. Aunque el samaritano no tenía planes de detenerse, su disposición para actuar en el momento correcto reflejó el corazón de Dios. Además, estas coincidencias no solo impactan nuestras vidas, sino que a menudo tienen un alcance mucho mayor. Como en la historia de Ruth, Dios utiliza nuestras decisiones y acciones para cumplir propósitos que trascienden nuestra comprensión. En Efesios 2:10 leemos: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pusiéramos en práctica. Esto nos recuerda que cada pequeño detalle en nuestras vidas puede ser parte de un plan divino mucho más grande. Al reflexionar sobre estas verdades, surge una invitación a abrir nuestros ojos y corazones para ver más allá de lo evidente. Dios no está limitado por nuestras expectativas ni por nuestras circunstancias. Su capacidad para alinear eventos, personas y oportunidades es infinita. Al aprender a reconocer estas diosidencias, descubrimos no solo su voz, sino también su cuidado y amor por nosotros. ¿Podemos realmente atribuir todo al azar? La palabra de Dios nos muestra que no. En cada paso que damos, cada decisión que tomamos y cada encuentro que tenemos, Él está presente para cumplir su propósito en nuestras vidas. La verdadera pregunta es: ¿estamos dispuestos a reconocerlo y a responder con fe? Cuando abrimos nuestros ojos espirituales y confiamos en su guía, las coincidencias dejan de serlo y comienzan a convertirse en testimonio de su obra maravillosa en nosotros. Cuando Dios desea hablarnos, Él encuentra maneras claras y contundentes para asegurarse de que su mensaje llegue a nuestros corazones. Una de las formas más poderosas en que lo hace es a través de palabras o mensajes repetidos en distintos contextos. Esto no ocurre por casualidad. En su infinita sabiduría, Dios utiliza la repetición para subrayar lo que quiere que entendamos.
Isaías 28:10 nos dice: mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Este patrón divino muestra cómo el Señor refuerza su enseñanza hasta que se convierte en algo ineludible para nuestras almas. En las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios usa este método para comunicarse. Uno de los casos más emblemáticos es el de José, el hijo de Jacob, quien recibió sueños proféticos que anunciaban su destino. En Génesis 37, José tuvo dos sueños similares. En el primero, los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En el segundo, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Esta repetición no solo fortaleció el mensaje, sino que también dejó claro que lo que había visto no era un simple producto de su imaginación, sino una revelación divina. Aunque sus hermanos se burlaron y se llenaron de envidia, aquellos sueños fueron el comienzo de un camino que cumpliría los propósitos de Dios en su vida. La repetición tiene un propósito muy específico: capturar nuestra atención. Cuando escuchamos o vemos algo repetidamente, no podemos ignorarlo. Es como si Dios estuviera marcando una línea directa hacia nuestro corazón, diciéndonos: esto es importante, presta atención. Lo hizo también con el faraón de Egipto en los días de Moisés. Dios envió una serie de señales y plagas, cada una reforzando el mismo mensaje: deja ir a mi pueblo. Éxodo 8:1. Aunque el faraón endureció su corazón, estas señales repetidas no dejaron duda de que era Dios quien estaba hablando, dejando un impacto que nadie podía negar. Es crucial entender que cuando estas repeticiones llegan a nuestra vida, no son coincidencias ni meros eventos aislados. Dios está actuando deliberadamente para que su mensaje sea claro y firme. El apóstol Pedro también experimentó este tipo de comunicación. En Hechos 10, Pedro tuvo una visión en la que un lienzo descendía del cielo con toda clase de animales y una voz le decía: levántate, Pedro, mata y come. Esta visión se repitió 3 veces, asegurando que Pedro comprendiera que Dios estaba rompiendo barreras culturales y religiosas, abriendo la salvación también a los gentiles. Sin esta repetición, Pedro quizás habría ignorado o malinterpretado el mensaje, pero la insistencia divina dejó claro que esto era algo trascendental. Cuando experimentamos mensajes repetidos en nuestra vida, debemos detenernos y reflexionar. La repetición no es accidental, es intencional. Jeremías 33:3 nos anima: clama a mí, y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este versículo nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a darnos claridad, especialmente cuando algo se repite constantemente ante nuestros ojos. Sin embargo, requiere que tengamos un corazón dispuesto a escuchar y una mente abierta para discernir. Las señales repetidas no solo se manifiestan a través de sueños o visiones. Pueden llegar en palabras que escuchamos de diferentes personas, en versículos bíblicos que parecen aparecer continuamente, o incluso en situaciones de la vida que parecen seguir un mismo patrón. La Biblia nos muestra cómo esto ocurrió con Samuel, el joven que vivía en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. Una noche, Samuel escuchó su nombre y pensó que era Elí quien lo llamaba. Sin embargo, tras la tercera vez, comprendió que era el Señor quien hablaba y le instruyó a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. La insistencia de Dios no solo despertó a Samuel a su llamado, sino que marcó el inicio de su vida como profeta. El carácter persistente de Dios para comunicarse con nosotros es una expresión de su amor. Él no se da por vencido fácilmente, y su repetición es una muestra de su deseo de que comprendamos plenamente su voluntad. En Deuteronomio 6:6-9 se instruye al pueblo de Israel: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Inculca estas continuamente a tus hijos.
Háblales cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí, la repetición no solo es un método divino, sino también una práctica que se nos anima a imitar en nuestra relación con Dios y con los demás. La vida de Moisés ofrece otro ejemplo claro de cómo Dios utiliza la repetición para guiar a sus escogidos. En la zarza ardiente, Moisés recibió el mandato de liberar a Israel de la esclavitud. Aunque inicialmente se resistió, presentando excusas sobre su incapacidad, Dios reafirmó su llamado una y otra vez, incluso mostrando señales como la transformación de su vara en una serpiente. Éxodo 4:2-4. Cada repetición fortaleció la convicción de Moisés de que esto no era un capricho humano, sino un propósito divino. Reconocer estos patrones en nuestra vida nos lleva a una relación más profunda con Dios, nos permite confiar en que Él no es un Dios de confusión, sino de orden y claridad. En 1 Corintios 14:33 se afirma: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Esta paz surge cuando entendemos que sus mensajes repetidos no son un esfuerzo por frustrarnos, sino un acto de paciencia para asegurarse de que comprendemos su voluntad. Al observar nuestras vidas con esta perspectiva, podemos identificar los momentos en que Dios ha repetido su mensaje para guiarnos, protegernos o dirigirnos hacia un propósito mayor. Esos mensajes no siempre llegan en los términos que esperamos, pero siempre tienen un impacto que nos transforma. Jesús mismo utilizó la repetición en sus enseñanzas. A menudo empleaba parábolas para reforzar un mismo mensaje. En los evangelios encontramos múltiples relatos sobre la importancia del reino de los cielos, narrados de diversas maneras para que todos pudieran comprenderlo desde diferentes perspectivas. Este principio también es aplicable a nuestra vida diaria. Cuando un mensaje se repite, debemos prestar atención, buscar confirmación en la oración y alinearlo con la palabra de Dios. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta confianza es esencial para interpretar correctamente las señales repetidas que Él nos da. Es posible que en este momento estés recordando situaciones en tu vida en las que un mensaje parecía perseguirte. Tal vez fue un consejo que escuchaste de varias personas, un pasaje bíblico que apareció constantemente o una circunstancia que se repetía. Reflexiona sobre ello y pregúntate: ¿era Dios tratando de captar mi atención? Si su voz ha resonado de manera persistente en tu vida, no la ignores. Responde como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios no deja nada al azar. Cada mensaje que Él repite en tu vida tiene un propósito. Es una invitación a profundizar en su voluntad y a caminar con la certeza de que su plan es perfecto. Al abrazar esta verdad, descubrirás que su voz no solo guía tus pasos, sino que también transforma tu corazón, llenándote de fe, esperanza y propósito eterno. Los cambios inesperados en nuestros planes pueden ser una de las formas más claras en que Dios habla y guía nuestras vidas. Lo que en un momento parece una interrupción o incluso un obstáculo, con el tiempo se revela como una pieza esencial del plan divino. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no es solo una declaración reconfortante, sino una invitación a confiar en que incluso lo imprevisto tiene un lugar en los propósitos de Dios. Desde los tiempos bíblicos, vemos cómo los cambios de planes a menudo fueron el medio que Dios usó para llevar a su pueblo a donde realmente debían estar. Pensemos en Moisés, quien después de huir de Egipto se encontró pastoreando ovejas en el desierto, lejos de cualquier posibilidad de liderazgo.
Sin embargo, en medio de esa aparente desviación de su vida, Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Éxodo 3:2. Lo que parecía un cambio drástico en su rumbo, no solo lo preparó para el liderazgo, sino que lo posicionó donde debía estar para liberar a Israel. A veces, estos cambios nos toman por sorpresa y nos llenan de incertidumbre. Pero es en esos momentos donde Dios está trabajando de maneras que no siempre podemos comprender de inmediato. La historia de Jonás es otro ejemplo poderoso. Cuando Dios lo llamó a predicar en Nínive, Jonás decidió huir hacia Tarsis. Sin embargo, una tormenta y 3 días en el vientre de un pez redirigieron su camino y lo llevaron a cumplir con el propósito de Dios. Jonás 1:17. Aunque el cambio fue abrupto y nada deseado por Jonás, fue esencial para que el mensaje de arrepentimiento llegara al pueblo de Nínive y para que Jonás entendiera la misericordia de Dios. La clave para reconocer estos cambios como señales de Dios está en la disposición de nuestro corazón. Cuando confiamos plenamente en su soberanía, incluso los giros inesperados en nuestra vida se convierten en oportunidades para crecer, aprender y cumplir su voluntad. En Proverbios 19:21 leemos: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esta verdad nos enseña que aunque planeemos y tracemos nuestro camino, Dios siempre tiene la última palabra y sus planes son siempre mejores que los nuestros. Un ejemplo bíblico que ilustra esta realidad es el de José y María, que estaban comprometidos para casarse cuando el plan de Dios interrumpió sus vidas de manera radical. El anuncio del ángel Gabriel a María sobre el nacimiento de Jesús alteró completamente sus expectativas y los llevó por un camino lleno de incertidumbre y desafíos. Sin embargo, ese cambio de planes trajo la mayor bendición imaginable, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Lucas 1:26-38. Este evento nos enseña que los cambios más inesperados pueden ser el comienzo de algo extraordinario, si estamos dispuestos a aceptar el llamado de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo los cambios en los planes no son accidentes, sino herramientas que Dios utiliza para guiarnos. Cuando Pablo y Silas intentaron predicar en Asia, el Espíritu Santo les impidió hacerlo. En lugar de frustrarse, siguieron su dirección y fueron guiados a Macedonia, donde su mensaje tuvo un impacto significativo. Hechos 16:6-10. Este cambio no solo fue crucial para su misión, sino que también abrió la puerta para que el Evangelio llegara a nuevas regiones. Estos cambios en nuestros planes pueden manifestarse de muchas maneras. Una oportunidad que no se concreta, una relación que termina, o incluso un camino completamente cerrado. Lo que a menudo percibimos como un fracaso o un error, Dios lo ve como un redireccionamiento hacia algo mejor. En Isaías 55:8-9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Este pasaje nos recuerda que su perspectiva es infinitamente mayor que la nuestra y que debemos confiar en su guía, incluso cuando no entendemos sus métodos. El ejemplo de Abraham también nos invita a reflexionar sobre la importancia de obedecer, incluso cuando los cambios en los planes parecen ir en contra de toda lógica. Cuando Dios le pidió que dejara su tierra y su familia para ir a una tierra que Él le mostraría, Abraham obedeció sin saber exactamente a dónde iba. Génesis 12:1. Este cambio en su vida no solo fue una prueba de fe, sino también el comienzo de un pacto eterno que impactaría a generaciones. Los cambios inesperados en nuestros planes a menudo vienen acompañados de pruebas porque nos sacan de nuestra zona de confort. Sin embargo, estas pruebas tienen un propósito. En Santiago 1:2-4 se nos dice:
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Este proceso de perfeccionamiento nos prepara para enfrentar los desafíos que vendrán y para cumplir con el propósito que Dios ha diseñado específicamente para nuestras vidas. Jesús mismo vivió un cambio de planes que impactó toda la historia. Desde el principio, su misión fue entregar su vida por la humanidad. Pero el momento de la cruz fue una interrupción dolorosa para sus seguidores. Ellos esperaban un Mesías que gobernara como rey terrenal. Pero el plan de Dios era mucho más grande. A través de su muerte y resurrección, Jesús cumplió el propósito divino de redimir al mundo entero. Mateo 26:39. Este evento nos enseña que incluso los cambios más difíciles de aceptar pueden ser la llave para la mayor victoria. En nuestras propias vidas, debemos aprender a confiar en que Dios está en control, incluso cuando los cambios en los planes parecen desafiarnos. Esto requiere fe y una actitud de humildad. En Salmos 37, versículo 5, se nos anima: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esta promesa nos asegura que cuando entregamos nuestras vidas y nuestros planes en sus manos, Él trabajará a nuestro favor. Es posible que en este momento estés enfrentando un cambio inesperado en tu vida que no entiendes. Quizás estás cuestionando por qué algo no salió como esperabas o por qué te encuentras en una situación completamente diferente de lo que habías planeado. Reflexiona sobre las palabras de Jeremías 18:6. ¿Acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Como barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, pueblo de Israel. Este pasaje nos recuerda que somos obra de sus manos y que cada giro en nuestro camino es parte de su obra maestra. Cuando permitimos que Dios redireccione nuestros planes, descubrimos que su propósito siempre es mejor que cualquier cosa que podríamos imaginar. Los cambios inesperados no son interrupciones, sino invitaciones a confiar más profundamente en su amor y su sabiduría. Al abrazar estos momentos con fe, encontramos que lejos de ser obstáculos, son las señales más claras de que su voz está guiando cada paso de nuestro camino. La voz de Dios puede resonar en lo más profundo de nuestro ser, no como un sonido externo, sino como una convicción clara y firme que guía nuestras decisiones y nos empuja hacia un propósito mayor. Esta convicción no es producto de la casualidad o de nuestros propios deseos. Es el Espíritu Santo obrando en nuestro interior, llevándonos a reconocer la voluntad divina. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría en toda verdad. En Juan 16:13 leemos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta guía no siempre llega en formas espectaculares. A menudo es esa certeza inexplicable que sentimos, esa dirección que no podemos ignorar, incluso cuando parece ir en contra de nuestra lógica o confort. Un ejemplo poderoso lo encontramos en el llamado de Nehemías. Como copero del rey, Nehemías vivía una vida cómoda en la corte persa. Sin embargo, cuando supo del estado ruinoso de Jerusalén, sintió una carga profunda en su corazón, una convicción que no podía ignorar. Esta carga no era una preocupación pasajera, era un llamado divino. Nehemías oró y ayunó, buscando dirección, y esa convicción se transformó en acción. En Nehemías 2:12, él mismo explica: no le dije a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Este sentir profundo, plantado por Dios, lo llevó a liderar la reconstrucción de los muros de la ciudad, enfrentando oposición y desafíos con una determinación que solo podía venir de lo alto. La convicción divina no es algo que simplemente aparece, es cultivada a través de una relación cercana con Dios. Cuando dedicamos tiempo a la oración, a meditar en su palabra y a buscar su presencia, comenzamos a discernir su voz con mayor claridad.
En Salmos 37, versículos 4 a 5, se nos anima. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este pasaje no se refiere a obtener todo lo que queremos, sino a que, al deleitarnos en Él, nuestros deseos comienzan a alinearse con su voluntad. Es en esa alineación donde su voz se hace evidente, no como una imposición, sino como una guía que nos llena de paz y propósito. La vida del profeta Elías también nos muestra cómo discernir la voz de Dios a través de la convicción. Después de enfrentarse a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto, temeroso y desanimado. En su desesperación, Dios lo llamó al monte Horeb y le mostró que su voz no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. 1 Reyes 19:12. Este encuentro nos enseña que la convicción divina no siempre llega de manera espectacular. A menudo es un susurro en el corazón, una certeza tranquila que nos lleva a actuar en fe, sabiendo que estamos en el camino correcto. Cuando sentimos esta convicción, no siempre es fácil obedecer. A veces nos lleva por caminos desconocidos o nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Sin embargo, la obediencia a esa voz trae frutos que van más allá de nuestras expectativas. Pensemos en Ananías, a quien Dios llamó para ir y orar por Saulo de Tarso, un conocido perseguidor de cristianos. Aunque al principio dudó, la convicción en su corazón lo llevó a obedecer, y ese acto de fe transformó a Saulo en el apóstol Pablo, uno de los mayores defensores del Evangelio. Hechos 9, 10, 17. Esta historia nos muestra que la convicción divina no solo impacta nuestras vidas, sino que puede tener un alcance eterno, tocando las vidas de otros de maneras que nunca imaginamos. A veces, esa convicción puede ir en contra de lo que el mundo considera lógico. Cuando Noé recibió la instrucción de construir un arca, no había señales de un diluvio inminente. Sin embargo, la certeza de que Dios le había hablado lo llevó a actuar con diligencia, enfrentando burlas y oposición. En Hebreos 11:7 se dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Este no solo resalta la obediencia de Noé, sino también la importancia de confiar en la convicción que Dios planta en nuestro corazón, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla. Es crucial aprender a distinguir la convicción divina de nuestras emociones o deseos personales. Esto requiere discernimiento espiritual, que solo se desarrolla a través de una relación constante con Dios. En Filipenses 1:9-10, el apóstol Pablo ora por los creyentes diciendo: esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que discernan lo que es mejor. Este discernimiento nos permite reconocer cuándo es Dios quien está hablando y nos da la confianza para seguir su dirección, sin importar cuán desafiantes puedan parecer los pasos que Él nos pide dar. Jesús mismo experimentó esta convicción en el jardín de Getsemaní, cuando enfrentó la inminencia de la cruz. En Mateo 26:39 oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su humanidad deseaba evitar el sufrimiento, pero su convicción de cumplir la voluntad del Padre fue más fuerte, llevándolo a entregar su vida por la salvación del mundo. Este acto de obediencia nos recuerda que la convicción divina a menudo nos llama a sacrificios, pero siempre conduce a la gloria y al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Cuando Dios habla a través de la convicción, su voz trae claridad, no confusión. Esto no significa que siempre entenderemos completamente su propósito desde el principio, pero su dirección nos da una paz que supera nuestras dudas. En Colosenses 3:15 se nos exhorta:
que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Esa paz, acompañada de una convicción firme, es una señal clara de que estamos escuchando su voz y caminando en su voluntad. Si en este momento sientes una carga en tu corazón, un llamado persistente que no puedes ignorar, detente y busca a Dios en oración. Pregúntale si esa convicción proviene de Él y pídele a través de su palabra que te guíe. En Jeremías 29:13, Él promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda no solo nos ayuda a discernir su voz, sino que también fortalece nuestra relación con Él, preparándonos para obedecer con confianza. La convicción divina no solo nos guía, sino que también nos transforma. Cada vez que respondemos a su voz, nuestro carácter es moldeado, nuestra fe es fortalecida y nuestra dependencia de Él crece. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribe: y nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación nos capacita para cumplir con el propósito para el cual fuimos creados, viviendo una vida que glorifica a Dios en todo lo que hacemos. No ignores la voz que te llama desde lo profundo de tu ser. Esa convicción, esa certeza que no puedes explicar, es una señal de que Dios está hablándote. Escucha, busca su dirección y responde con fe, sabiendo que Él está contigo en cada paso del camino. Dios no está limitado en la forma en que habla. Con frecuencia utiliza a las personas que nos rodean como instrumentos para confirmar su voz, guiar nuestros pasos y asegurarnos de que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. Este principio lo vemos repetido en la Escritura, donde Dios habla a través de profetas, consejeros y líderes para transmitir su mensaje a su pueblo. En Proverbios 15:22 leemos: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Este versículo no solo destaca la importancia de rodearnos de personas sabias y espiritualmente maduras, sino que también revela cómo Dios utiliza estas conexiones humanas para hablar directamente a nuestros corazones. Uno de los relatos más claros de este principio es la relación entre Moisés y su suegro Jetro. Después de liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, Moisés se encontró abrumado por la carga de resolver los conflictos de toda la nación. Fue Jetro quien le aconsejó delegar responsabilidades, estableciendo un sistema de jueces que aliviaría su carga y permitiría un liderazgo más efectivo. Este consejo que Moisés aceptó no solo benefició su liderazgo, sino que también aseguró la estabilidad del pueblo. Éxodo 18, 17, 24. Este ejemplo nos recuerda que Dios no solo habla a través de voces internas o milagros, sino también a través de palabras sabias dichas en el momento correcto. Cuando buscamos la guía de Dios, a menudo olvidamos que las personas que nos rodean pueden ser sus mensajeros. En la historia de Esther, vemos cómo Mardoqueo jugó un papel fundamental al recordarle su propósito en el reino. Cuando Esther dudó en acercarse al rey para interceder por su pueblo, Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther 4:14. Estas palabras, llenas de sabiduría y valentía, fueron un catalizador que llevó a Esther a actuar con fe y salvó a los judíos de la destrucción. A través de Mardoqueo, Dios confirmó su llamado para Esther y le dio la fortaleza para cumplirlo. La voz de otros no solo trae guía, sino también ánimo en tiempos de necesidad. El apóstol Pablo, a pesar de su valentía y fe, enfrentó momentos de profunda soledad y desánimo. En esos momentos, Dios usó a personas específicas para alentarlo. En 2 Corintios 7:6, Pablo escribe: pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito.
Este breve versículo nos recuerda que Dios no nos deja enfrentar nuestras luchas solos. Él envía personas a nuestro lado para fortalecer nuestra fe y renovar nuestra esperanza, mostrando que su amor se manifiesta a través de la comunidad. Sin embargo, es crucial discernir cuándo las palabras de otros vienen realmente de Dios. No todo consejo es divino y no toda voz humana está alineada con su voluntad. La Biblia nos exhorta en 1 Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que afirme hablar por el Espíritu. Pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. Esto nos invita a buscar confirmación en la palabra y en la oración, asegurándonos de que lo que escuchamos está en armonía con la verdad divina. Un ejemplo de discernimiento lo encontramos en el profeta Natán. Después de que David pecara gravemente al tomar a Betsabé y ordenar la muerte de su esposo Urías, fue Natán quien, enviado por Dios, confrontó al rey con una historia que reveló su pecado. Samuel 12:1-7. Aunque las palabras de Natán fueron duras, provenían directamente del Señor y llevaron a David al arrepentimiento. Este relato nos muestra que a veces la voz de Dios a través de otros no es cómoda, pero siempre tiene el propósito de guiarnos hacia la verdad y la restauración. Dios también utiliza a las personas para confirmar su dirección en nuestras vidas. Cuando Pablo se encontró en el camino a Damasco, tuvo un encuentro directo con Jesús, pero fue Ananías quien lo instruyó y lo bautizó, confirmando el llamado de Dios en su vida. Hechos 9:17-18. Esta interacción subraya que la comunidad de fe es un componente esencial en nuestra relación con Dios. A través de la comunión con otros creyentes, podemos encontrar claridad, apoyo y dirección para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. En muchos casos, Dios usa las palabras de otros para redirigir cuando estamos en el camino equivocado. En el libro de Job, vemos cómo sus amigos intentaron consolarlo y aconsejarlo en medio de su sufrimiento. Aunque muchas de sus palabras carecían de comprensión espiritual, también hubo momentos en que sus conversaciones llevaron a Job a reflexionar profundamente sobre la soberanía de Dios. Al final, fue Dios mismo quien habló y restauró a Job. Pero la interacción con sus amigos fue una parte crucial de su proceso de aprendizaje y crecimiento. Job 42:10-17. La voz de otros también nos desafía a crecer y a ver más allá de nuestras propias limitaciones. Pensemos en la historia de Ruth y Noemí. Después de la muerte de sus esposos, Ruth decidió seguir a Noemí a pesar de las incertidumbres y dificultades. Las palabras de Noemí guiaron a Ruth a buscar provisión y protección bajo la ley de redención, lo que eventualmente llevó a su matrimonio con Booz y su lugar en el linaje de Jesús. Ruth 3:1-11. A través de la obediencia y la humildad, Ruth escuchó y actuó en respuesta al consejo de Noemí, permitiendo que el plan de Dios se cumpliera en su vida. Dios también usa las palabras de otros para darnos esperanza cuando más lo necesitamos. En el Evangelio según Lucas, después de la resurrección de Jesús, 2 discípulos iban de camino a Emaús, llenos de confusión y tristeza. Jesús se unió a ellos, aunque no lo reconocieron de inmediato, y comenzó a explicarles las Escrituras, mostrando cómo todo apuntaba a Él. Al final, cuando sus ojos fueron abiertos, dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino? Lucas 24:32. Este relato nos muestra que Dios, a través de la palabra compartida, enciende el fuego de la fe en nuestros corazones, recordándonos su promesa y su fidelidad. La voz de otros puede ser un reflejo de la gracia de Dios en nuestras vidas. En Tito 2:11, Pablo escribe: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Esta enseñanza no ocurre en el aislamiento. Dios utiliza a los líderes espirituales, amigos y mentores para guiarnos en el camino de la justicia y la verdad.
A través de estas relaciones, su mensaje se hace claro y tangible, mostrándonos que no estamos llamados a caminar solos. En nuestras propias vidas, la voz de Dios a través de otros puede manifestarse de maneras inesperadas. Un consejo aparentemente casual, una palabra de aliento o incluso una corrección amorosa pueden ser herramientas que Él usa para dirigirnos hacia su propósito. Sin embargo, debemos aprender a escuchar con discernimiento y humildad, buscando siempre su confirmación a través de la oración y la escritura. Dios ha diseñado la comunidad de fe para que sea un espacio donde su voz se escuche con claridad. Cuando nos rodeamos de personas que buscan su voluntad, creamos un ambiente donde su guía puede fluir libremente. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Este llamado a la comunión no solo fortalece nuestra fe, sino que también abre la puerta para que Dios hable a través de aquellos que comparten nuestra jornada espiritual. Cuando escuchamos la voz de Dios a través de otros, experimentamos una conexión más profunda con Él y con su pueblo. Esto no solo nos guía en nuestro camino, sino que también nos capacita para ser instrumentos de su voz en la vida de los demás. La pregunta no es si Dios está hablando, sino si estamos dispuestos a escuchar y a responder con fe y obediencia. Dios siempre está hablando, guiando y mostrando su amor, pero la verdadera cuestión es si estamos escuchando y dispuestos a responder a través de las señales que hemos explorado. Queda claro que Él utiliza diversos medios para comunicarse con nosotros, moldeándose en nuestra relación con Él, a confiar más en su soberanía y a caminar en fe, incluso cuando no entendemos completamente su plan. En el centro de todo está su deseo de relación. Desde el principio, cuando caminó con Adán y Eva en el jardín del Edén, hasta el sacrificio de Jesús en la cruz, el propósito de Dios siempre ha sido restaurar nuestra comunión con Él. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Estas palabras no son solo una promesa, sino una declaración de su constante esfuerzo por conectarse con nosotros, asegurándonos que si prestamos atención, podemos escuchar su voz guiándonos en cada paso del camino. La paz inexplicable, las coincidencias divinas, las palabras repetidas, los cambios inesperados, las convicciones profundas y las voces de otros son pruebas de su mano obrando en nuestras vidas. Cada una de estas señales nos recuerda que no estamos solos, que el Creador del universo se preocupa profundamente por nosotros hasta el punto de intervenir en los detalles más pequeños de nuestra existencia. Pero estas señales no tienen sentido si no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y dejarnos guiar por Él. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es más que un sentimiento, es una confirmación de su presencia en medio de nuestras tormentas. Cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor, su paz nos sostiene, recordándonos que no importa cuán fuertes sean las olas, Él está en el control. En cada momento de duda, debemos recordar las palabras de Jesús en Marcos 4:39, cuando calmó la tormenta: silencio, cálmate. Estas palabras no solo calmaron las aguas, sino también los corazones de los discípulos, enseñándoles que su presencia es suficiente para traer calma en medio del caos. Las coincidencias que no parecen serlo son otro recordatorio de que Dios siempre está trabajando tras bastidores, orquestando los eventos de nuestras vidas para cumplir su propósito. En Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos asegura que no hay nada al azar en nuestras vidas,
Cada encuentro, cada giro inesperado tiene un propósito que se alinea con el plan eterno de Dios. Así como Ruth, por casualidad, llegó al campo de Booz, nosotros también debemos confiar en que las circunstancias aparentemente fortuitas son, en realidad, actos deliberados de su amor y guía. La repetición de palabras o mensajes en diferentes contextos es una manera clara en que Dios subraya su mensaje para que no lo ignoremos. En Jeremías, Él nos invita a clamar a Él, prometiendo responder y revelar cosas grandes y ocultas. Cuando escuchamos un versículo repetido o encontramos un mismo consejo en diferentes voces, debemos detenernos y reflexionar, sabiendo que Él está confirmando su dirección y llamándonos a actuar en obediencia. Los cambios inesperados en nuestros planes, aunque a menudo incómodos, son una herramienta que Dios utiliza para llevarnos exactamente donde debemos estar. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas, incluso aquellas que no comprendemos, obran para nuestro bien cuando amamos a Dios y vivimos de acuerdo con su propósito. La historia de José, vendido como esclavo y luego elevado al poder en Egipto, nos enseña que los giros más difíciles en nuestra vida pueden ser los medios que Dios utiliza para cumplir su voluntad y bendecir a muchos a través de nosotros. Las convicciones profundas en nuestro corazón son una de las formas más íntimas en que Dios habla. Estas no son emociones pasajeras, sino certezas que nacen de su espíritu en nosotros, guiándonos hacia lo que es verdadero y correcto. Jesús, en Getsemaní, mostró lo que significa someter nuestra voluntad a la del Padre, diciendo: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta convicción no solo lo llevó a cumplir su misión, sino que abrió el camino para nuestra salvación. De manera similar, debemos aprender a escuchar y seguir esas convicciones, sabiendo que su camino siempre es el mejor. Finalmente, Dios habla a través de las voces de otros, utilizando la comunidad de fe para confirmarnos su voluntad y darnos ánimo en nuestra jornada espiritual. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a preocuparnos los unos por los otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Este llamado nos recuerda que no estamos destinados a caminar solos. A través de amigos, líderes espirituales y consejeros sabios, Dios nos habla, corrigiendo nuestro rumbo y confirmando su propósito para nuestras vidas. Estas señales, aunque distintas en su forma, tienen un propósito común: acercarnos más a Él y alinearnos con su voluntad. Pero reconocerlas requiere que estemos atentos y dispuestos a escuchar. En Salmos 46:10, Dios nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es una sugerencia, sino una necesidad. En medio del ruido y las distracciones de la vida, debemos crear espacio para escuchar su voz, para discernir su guía y para responder con fe y obediencia. Dios no se cansa de hablar. Su amor por nosotros es tan grande que utiliza todas las herramientas posibles para alcanzarnos. Pero su voz no es impositiva. Es un susurro suave que requiere un corazón dispuesto a escuchar. A través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes, podemos sintonizarnos con su voz y reconocer las señales que Él nos da. Cada señal que Dios nos da es una oportunidad para crecer en nuestra fe, para confiar más en su plan y para experimentar su amor de una manera más profunda. Al responder a estas señales, no solo encontramos dirección para nuestras vidas, sino también un propósito que trasciende lo temporal y apunta hacia la eternidad. En Isaías 30:21 se nos promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta certeza de su guía debe ser el ancla de nuestra fe,
recordándonos que nunca estamos solos ni desorientados. Mientras reflexionamos sobre estas señales, debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos abiertos a dejar que Dios nos guíe, incluso cuando su dirección desafía nuestra lógica o comodidad? Él no busca imponerse, sino caminar con nosotros, mostrándonos su fidelidad en cada paso del camino. Dios sigue hablando. Su voz no se ha apagado y su amor por nosotros no tiene fin. Hoy, más que nunca, es tiempo de abrir nuestro corazón y responder a su llamado en cada paso del camino, en cada paz inexplicable, en cada coincidencia divina, en cada mensaje repetido, en cada cambio inesperado, en cada convicción profunda y en cada palabra sabia de quienes nos rodean. Su voz está presente. Escucha, confía y sigue su guía, sabiendo que su plan para tu vida es perfecto y que al caminar en obediencia encontrarás una paz y un propósito que sobrepasan todo entendimiento. Al responder a la voz de Dios, nos alineamos con un flujo de vida que trasciende nuestra comprensión individual. Es un proceso que nos lleva más allá de nuestras propias capacidades, permitiéndonos tocar algo divino, eterno y absolutamente transformador. Esta es la verdadera esencia de vivir una vida guiada por el Espíritu, una vida que, paso a paso, se despliega en una sincronía perfecta con la voluntad divina. Cuando cultivamos una relación con Dios a través de una práctica constante de oración y meditación en su palabra, comenzamos a ver con más claridad las señales que Él pone en nuestro camino. No son meros eventos aislados, son parte de una conversación continua, una dinámica interacción que Dios mantiene con nosotros. Es como estar en una danza, donde Él guía cada paso, cada movimiento, y nosotros aprendemos a seguir el ritmo y la dirección que Él establece. Este proceso de aprendizaje para sintonizarnos con la voz de Dios no siempre es fácil. Implica desaprender muchas de las respuestas condicionadas que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas. Implica, a veces, enfrentar nuestras mayores inseguridades o miedos, pero siempre con la promesa de que estamos siendo guiados hacia algo mejor, hacia una plenitud que solo puede ser encontrada en Él. A medida que avanzamos en este camino, descubrimos que las señales de Dios a menudo nos llaman a tomar acciones que requieren fe y coraje. Puede ser el llamado a iniciar un nuevo proyecto, a dejar un trabajo que no se alinea con nuestros valores más profundos, o a restaurar una relación que estaba rota. Cada uno de estos pasos, aunque desafiante, es una oportunidad para experimentar de primera mano la fidelidad de Dios y su capacidad para transformar situaciones aparentemente imposibles en testimonios de su gracia y poder.